La paz de Jesucristo, nuestro Señor, esté con ustedes en este día. Desde el Ministerio Dios de Pactos, les damos una cordial bienvenida. Hoy hablaremos sobre el séptimo día bajo el nuevo pacto. Introducción. El sábado como día de reposo ha sido tema central en las iglesias híbridas o judeocristianas. Aunque tenemos diferentes iglesias híbridas o judeocristianas, el concepto del sábado como día de reposo ha sido tema central en algunas de ellas. Las otras iglesias judeocristianas practican un criterio errado usando los dos pactos a la vez. Estas estructuras híbridas o judeocristianas no tienen espacio bajo el nuevo pacto. Para que se entienda de la mejor manera y podamos explicar por qué estas iglesias híbridas o judeocristianas están fuera del nuevo pacto. Solo cuando estas iglesias híbridas o judeocristianas cambien su denominación a iglesias cristianas podrán ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, es necesario entender primero este pasaje bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16. El apóstol Pablo dice: «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Este pasaje bíblico es un mensaje directo a las iglesias híbridas o judeocristianas, porque ellas aún mantienen enseñanzas guiadas por los estatutos de la ley de Moisés. Es una advertencia para abandonar la enseñanza del antiguo pacto y establecer la doctrina de Jesucristo, nuestro Señor, bajo un nuevo pacto. El velo espiritual sigue en sus corazones porque insisten en la ley de Moisés, sin entender que Jesucristo, nuestro Señor, ya la cumplió y estableció un nuevo camino. Ahora vamos con la ley bajo el antiguo pacto. La ley de Moisés era un sistema estricto donde la relación con Dios dependía del cumplimiento exacto de sus mandamientos. Si alguien quería ser justificado por la ley, debía obedecerla completamente sin fallar en ningún punto. Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Castigo inmediato por el pecado, el incumplimiento de la ley traía maldición y castigo inmediato. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Continuemos ahora con el día de reposo. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Éxodo, capítulo 31, versículos 16 al 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora vamos a explicar dónde están los errores de los teólogos de las iglesias judeocristianas. Este dogma erróneo del sábado como día de reposo obligatorio. En la teología contemporánea ha llevado a muchas comunidades, especialmente en grupos judío-cristianos o aquellos que siguen interpretaciones judaizantes, a continuar insistiendo en la observancia del sábado como el día de reposo obligatorio para los cristianos. Este dogma de que el sábado judío debe ser guardado, no solo como un día de descanso físico, sino también como un requerimiento espiritual o salvífico, se basa en una interpretación errónea de la Escritura. El error teológico radica en tratar el sábado como un mandato perpetuo, sin comprender que en Jesucristo, nuestro Señor, el propósito del reposo ha sido cumplido y transformado. De acuerdo con Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17, el sábado fue solo una sombra de lo que debía venir, es decir, Cristo mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. El problema de confundir el sábado solo como un reposo de trabajo se presenta cuando se toma el día literal como la única forma de descanso.
Si bien la ley mosaica exigía que se dejara de trabajar físicamente, el propósito de ese descanso iba mucho más allá de un simple reposo físico. Era un símbolo de la redención futura y la paz espiritual que solo se encontraría en Cristo. El error de seguir el dogma del sábado sin comprender a Cristo. Cuando las personas insisten en guardar el sábado como un mandamiento en el contexto del nuevo pacto, desprecian la obra completa de Cristo. En lugar de ver a Jesús como el reposo cumplido, siguen la observancia de un día que fue simplemente una señal del pacto del Antiguo Testamento. Este dogma erróneo puede llevar a los creyentes a perder de vista la verdadera naturaleza de la salvación, que no depende de la observancia de días, sino de una relación personal con Cristo. Es por esta razón que desde el principio hablamos de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16. Ahora, si usted está en una iglesia híbrida o judeocristiana, tiene que tomar una decisión: o sigue a Moisés y su pacto antiguo, o sigue a Jesucristo, nuestro Señor. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, Jesús enseña que no se puede tener doble lealtad. Esto se aplica no solo al dinero, sino a cualquier cosa que compita con Dios en nuestra vida. En el contexto del nuevo pacto, esto significa que no podemos seguir a Cristo y, al mismo tiempo, aferrarnos a la ley de Moisés. Otro problema, y un punto fuerte que debe ser evaluado por los creyentes, es que los teólogos de las iglesias judeocristianas ponen por encima la ley de Moisés y dejan a un lado las enseñanzas del nuevo pacto. Es decir, los evangelios y las cartas de Pedro, Pablo y Juan no tienen ningún valor para ellos frente a la ley de Moisés. Jesucristo, nuestro Señor, es el Señor del séptimo día. Aquí viene el punto central del nuevo pacto: nosotros no estamos sujetos a las leyes mosaicas, sino que seguimos una doctrina cristiana evangélica, donde Jesucristo, nuestro Señor, es el mediador del pacto que nosotros reconocemos. Nosotros fuimos invitados a participar. Nos invitó Jesucristo, nuestro Señor. Dice en Juan, capítulo 10, versículo 16. El sábado, como señal exclusiva entre Dios e Israel, en Éxodo, capítulo 31, versículos 16 al 17, ya no tiene validez para los que están en Cristo. Ahora, con Jesucristo, nuestro Señor, todo es más fácil. Él transformó el sábado en un reposo espiritual. No solo abolió la necesidad de las leyes rituales, sino que Él mismo se convierte en nuestro reposo. Esto es anunciado en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Jesucristo, nuestro Señor, como el verdadero reposo. El reposo de Dios, mencionado en el Antiguo Testamento. No se trata simplemente de dejar de trabajar, sino de experimentar un descanso espiritual que solo se encuentra en Cristo. Jesús mismo lo dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este llamado no se refiere solo a descansar del trabajo físico, sino a encontrar reposo para el alma, una paz que solo Él puede dar. En Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 10, se menciona que sigue existiendo un reposo para el pueblo de Dios, pero este reposo no es un día en específico, sino una entrada al reposo eterno que solo Cristo ofrece. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hebreos, capítulo 13, versículo 9, dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Jesucristo, nuestro Señor, dice en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí.
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. El pacto perpetuo con Dios. El pacto perpetuo con Dios se consolidó a través de la obra redentora de Jesús, quien, al ofrecerse como sacrificio, inauguró una nueva forma de relacionarnos con Dios, no basada en la observancia de la ley, sino en la fe en Él. El reposo que antes se encontraba en el sábado y en la ley del Antiguo Testamento, ahora se cumple en Cristo, quien es nuestro verdadero reposo. Ya no es necesario observar el sábado como un mandato, porque Cristo es nuestro descanso eterno. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley y el pacto se encuentra en Jesús, quien nos ha liberado de la ley para vivir en la gracia del nuevo pacto, donde Cristo es el centro de nuestro reposo espiritual. Jesucristo, nuestro Señor, como Señor del séptimo día. El reposo del séptimo día en la creación y en la ley de Moisés apuntaba a algo mucho mayor. Algo que solo se realizaría plenamente en Jesucristo, nuestro Señor. Como el Señor del sábado, y por medio de su sacrificio, Jesucristo, nuestro Señor, nos ofrece el reposo eterno. En Cristo, no necesitamos esperar un día específico para descansar espiritualmente, sino que todos los días podemos hallar en él el reposo del que habla la Escritura. El autor de Hebreos nos recuerda que el reposo sabático es para el pueblo de Dios, y que entrar en ese reposo significa descansar de nuestras obras y confiar en la obra completa y perfecta de Cristo. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, Jesucristo es el reposo verdadero. Y en Jesucristo, nuestro Señor, podemos descansar todos los días de la semana, porque Él es nuestro descanso constante y eterno. Conclusión. Bajo el nuevo pacto, no estamos sujetos a la observancia estricta de un día específico de descanso, sino que el reposo es un estado continuo de descanso en Cristo, disponible todos los días. El sábado es ahora un día de respeto por ser el día santificado por Dios. Pero el reposo verdadero se encuentra en Cristo. Cualquier día de la semana puede ser considerado como un sábado, ya que en Jesucristo, nuestro Señor, el reposo espiritual y la adoración están disponibles en cualquier momento. Este entendimiento nos permite vivir el principio del reposo en un contexto de gracia y libertad, sabiendo que no es necesario un día específico para experimentar la paz que Jesús ofrece. Cristo es el reposo, y Dios invita a todos a descansar en Jesucristo, nuestro Señor. Mensaje final. Esperamos que este contenido sirva para su edificación personal y la de sus iglesias. Nos despedimos, no sin antes recordarle que nos deje un me gusta, si le gustó el contenido, y que nos deje su comentario sobre algún tema en especial. Si aún no se ha suscrito al canal, esperamos que lo haga para recibir notificaciones sobre más contenido. Y, sobre todo, le invitamos a suscribirse a nuestro canal Dios de Pactos en YouTube y a seguirnos en Facebook como Bárcenas Silvestre, Dios de Pactos. Que Dios le bendiga grandemente.